continuando pues con el concepto de amortización, vamos a realizar un ejemplo de amortización cuando me dan un tiempo de gracia. ¿Listo? Entonces dice el enunciado que me dan a mí un crédito por 1 millón de pesos a una tasa del 13% efectiva anual y un plazo de 8 meses, de los cuales 2 meses son de gracia. Entonces, cuando tiempo es de gracia, pues hay dos maneras. Una es no pagando intereses y otra es pagando los intereses. Entonces vamos a mostrarlo de las dos maneras. Primero sin pagar y luego pagando los intereses. ¿Listo? Entonces lo primero que hay que hacer aquí es, lógicamente, como la capitalización es mensual, hay que hallar la tasa periódica que me da la efectiva anual, hay que hallarla periódica mensual. Entonces recordemos que debemos hallar la raíz doceava de esa tasa 0.13 más 1, o sea 1.13 menos 1. ¿Listo? Entonces me da una tasa de 1.023%. ¿Sí? Ya aquí seríamos la tasa efectiva mensual. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué sucede en este caso? Bueno, hay dos maneras de abordarlo. Vamos a hacerlo con ecuación de valor y luego sin ecuación de valor para que miremos con el cuadro de amortización. ¿Qué sucede aquí? Si yo hago con ecuación de valor, sería, hoy me depositan 1 millón de pesos, ¿listo? Y debo cancelarlo esto en 8 meses. Y entonces yo lo voy a pagar a través de una anualidad. ¿Listo? A través de una anualidad. Entonces, primer periodo, primer mes, no cancelo nada, no hay ningún pago. Segundo mes, tampoco hay pago porque me lo han dado de gracia. A partir del tercer mes, entonces es que yo debo empezar a cancelar la anualidad. La cancelo en el tercero, la cancelo en el cuarto, en el quinto, en el sexto, en el séptimo y en el octavo. ¿Listo? Es decir, hago un pago de 6 valores, 6 cuotas. ¿Listo? Y entonces, ¿qué va a pasar allí? ¿Listo? ¿Cuánto debo entonces desembolsar? ¿Cuánto desembolso a partir del tercer mes para cancelar este 1 millón de pesos a esa tasa? Entonces, utilizando el concepto de ecuación de valor, ¿qué sucede? La ecuación de valor. Aquí que lo tengo, tengo una anualidad, ¿cierto? De 6 periodos, de 6 cuotas. Por lo tanto, esa anualidad, el futuro de esta anualidad, ese futuro aquí sería la anualidad por 1 más la tasa del 0.01023, el 1.023% elevado a la 6, ¿cierto? Si yo tomo para esta anualidad el 0 aquí, que son 6 periodos, menos 1 sobre la tasa que es 0.01023. ¿Listo? Esa sería la sumatoria en las deudas, por decirlo de alguna manera. ¿Igual a qué? ¿Qué tengo en los pagos o en los egresos? Pues el futuro de este millón. El futuro de este millón sería 1 millón por 1 más la tasa, ¿sí? Elevado a la 8. 8 periodos. Entonces allí es sencillo decirlo. Es decir, yo por este millón genera un futuro a 8 meses y lo quiero pagar a través de una anualidad en 6 a la misma tasa. Es lo que pasa allí. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el despeje de esa anualidad.
¿Cómo se hace el despeje? Pues sería entonces este millón por ese valor 1.01023 elevado a la 8, paso a multiplicar la tasa y este factor pasaría a dividir 1.01023 a la 6 menos 1. Ese sería entonces el valor de la anualidad. ¿Listo? Y multiplico por este factor y divido por este factor. Entonces, la calculadora nos va a decir que eso es igual a, lo mismo, 1.000.000 multiplicado por 1.01023 elevado a la 8 multiplicado por 0.01023, ¿listo? Y eso lo vamos a dividir entre, abro paréntesis, 1.01023 elevado a la 6 menos 1, cierro paréntesis, y eso me da un valor de aproximado, pues, en la última, al peso, aproximando al peso sería 176.236. ¿Listo? Sería entonces el valor de la cuota a pagar en amortización. Muy bien. ¿Qué sucede entonces en el cuadro? Miremos en el cuadro de amortización. En el cuadro de donde tendríamos en la cuota 0, ¿sí? Valor de la cuota, los intereses, el abono y el saldo. ¿Listo? Valor de la cuota, 176.236. Ahora, pero entonces aquí son 8 meses, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses. ¿Listo? Entonces, periodo 0, debo 1.000.000. Debemos 1.000.000. ¿Listo? Pasa el primer mes. ¿Qué sucede? No pago nada, ¿cierto? Pero sí me cobran los intereses, que es el 1.023% de 1.000.000, ¿cierto? O sea, 1.000.000 por 0.01023. Me cobran 10.230 de interés. ¿Cuánto abono? La diferencia entre estos dos, o sea, menos 10.230. ¿Cuál es mi saldo? La diferencia entre estos dos. Entonces, 1.000.000 menos menos se suma. 1.000.000 sería entonces 1.000.000 10.230. ¿Listo? El valor a deber. Continuamos. Cuota 2. ¿Cuánto pago? No pago nada. ¿Sí? Pero me cobran los intereses del saldo anterior. 1.010.230 por el 10, que es 1.023, que me da 10.334,65. Por lo tanto, la diferencia quedó 10.334 centavos. Y quedaré debiendo entonces 1.010.230 más 10.334,60. Ya eso me da 1.020.564. Muy bien. Es decir, que cuando voy a empezar a pagar, ya no debo 1.000.000, sino que debo
1.020.564. Sería otra forma de abordarlo. ¿A cuánto asciende ese millón en 2 meses? Y cuando voy a empezar a pagar, entonces, ¿cuánto debo pagar mensualmente durante 6 cuotas para reunir 1.020.000? Es lo mismo, ¿listo? A partir de allí, sí sigue funcionando entonces el cuadro. Les pago primera cuota 176.236, ¿sí? Me cobran entonces el 1.023% de 1.020.564,60, o sea, 10.440, con 40, aproximando. Entonces ahora aquí, ahora sí, a 176.236 le resto 10.440 con 40 y a una de 165.796 pesos, aproximando esto. Por lo tanto, allá querían 1.020.564,60, le resto 165.796 y quedaré debiendo 854.768,5. Bueno, a partir de allí, entonces el cuadro lo manejo igual como anteriormente. ¿Listo? No lo voy a terminar por cuestión de tiempo. Bien, eso es cuando el valor del tiempo de gracia sea el tiempo de gracia, pero no pago intereses. No se paga intereses. ¿Qué sucede si yo pago intereses? Vamos a mostrarlo aquí a través del cuadro de amortización. Si yo pago los intereses, ¿sí? Muy sencillo. Si pago intereses, me dan el tiempo de gracia sin pagar intereses, pagando los intereses, entonces ¿qué sucede? Simplemente que en el periodo 1, cuando termine el primer mes, debo pagar el interés de ese millón, que es 10.230. O sea, yo doy el valor de la cuota mía en ese primer mes sería 10.230, me cobran los intereses de 10.230, no hago abono, ¿cierto? Pero entonces quedo debiendo el mismo millón. Y eso mismo va a pasar en el segundo periodo. Pago los intereses, me los cobran, no abono y quedo debiendo el mismo millón de pesos. A partir de allí voy a empezar a pagar. A partir de allí. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo hay el valor de la cuota? Entonces es una amortización ya no en un periodo de 8, sino en un periodo de 6 meses, ¿cierto? Entonces el valor de esa cuota ahí sería, la anualidad sería entonces recordemos la fórmula, 1.000.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1.01023 elevado ya a la 6, ya no a la 8, sino a la 6, ¿sí? Por la tasa, por 0.01023, recordemos, dividido entonces entre 1.01023 elevado también a la 6 menos 1, 0 paréntesis, igual 172.685. Sería entonces el valor a empezar a pagar aquí. ¿Ya? En ese caso. Entonces, ¿qué sucede? Si me dan el tiempo de gracia y yo pago los intereses, pues voy a seguir con la misma deuda del millón. Si no pago los intereses, esa deuda se crece al tiempo que yo me haya dado el tiempo de gracia y a partir de allí le calculo el valor de la cuota a pagar. Si hay tiempo de gracia, ¿cómo queda la ecuación de valor con tiempo de gracia? Vamos a mostrarlo. Vamos a mostrar el tiempo de gracia. Si hay tiempo de gracia, la ecuación de valor quedaría así. Vamos a colocar, me prestan un millón, ¿sí? Y en el primer mes, entonces pago los intereses, que es de 10.230. En el segundo mes pago los intereses, que es de
30. A partir del tercer mes debo empezar a cancelar la anualidad, ¿cierto? Tiene que de pronto usando ecuación de valor para este ejercicio, pues de pronto se nota como un poco más complicado, pero en realidad no me pasa nada. Listo, ahí sería ecuación de valor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo planteo la ecuación? Sería 1.000.000, le hallo el futuro a 8 meses, es el 23%, 10.23, ¿sí? A la 8 debe ser igual a, entonces, le hallo el futuro a este a 7 meses y el futuro a este a 6 meses, o sea, a 10.230, le hallo el futuro. Este sería a la 7 y el otro sería a la 6, más 10.230 a la 6 más esta anualidad de 6 periodos. La anualidad por 1.1023 a la 6 menos 1 sobre 0.1023. Entonces así quedaría la fórmula, en ese caso, del tiempo de gracia pagando intereses. No, es mejor empezar entonces haciendo el cuadro. Ya se sabe que cuando se vaya a empezar a pagar se debe el mismo valor que teníamos aquí y pues no hay necesidad de hacer todo este proceso matemático, pero entonces matemáticamente dentro de la ecuación de valor esto es lo que sucede. Muchas gracias.